De antemano, mil gracias. La idea es hacer un abordaje integral. Yo soy médico familiar, por eso la integralidad está en mí. Entonces, evidentemente, vamos a ir desarrollando y vamos a mirar la historia natural del cáncer de pulmón, pero evidentemente también vamos a considerar unas enfermedades, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el desenlace del el cáncer de pulmón que nos atrae a este día. Solo quiero empezar con esta frase. Ayer no es sino la memoria de hoy y el mañana es un sueño. ¿Y por qué? Porque evidentemente en el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón podemos tener una mejor calidad de vida y una sobrevivencia de una manera notable. Estos son sencillamente cifras de que las enfermedades respiratorias crónicas como el asma y el EPOC han venido aumentando de una manera importante. Para Colombia hay un subdiagnóstico de estas dos enfermedades, tanto de asma como de EPOC, ¿ok? Entonces, siempre la premisa es sospechar tanto el asma, el EPOC y obviamente los pacientes con cáncer de pulmón. Estos son factores de riesgo que están relacionados en cuanto a asma. El asma es una enfermedad alérgica, tiene un diagnóstico diferencial con el EPOC y evidentemente dentro del EPOC siempre vamos a considerar la enfermedad por cáncer de pulmón como un diagnóstico diferencial y una tamización inicial. Esto es la ruta que tenemos hoy por hoy de las guías colombianas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cómo esa ruta está integrada y se enlaza con el diagnóstico de cáncer de pulmón. Aquí recordar que evidentemente no solo los neumólogos son los que diagnostican el EPOC, sino cada vez más atención primaria tiene un rol protagónico en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso, la invitación siempre es a sus médicos generales, médicos familiares, médicos internistas, que tengan una tos de más de 15 días, que esté relacionada con el antecedente del uso del tabaco, con la exposición a biomasa. ¿Qué es la exposición a biomasa? El EPOC, la exposición al humo de leña por más de 10 años, siempre considerar el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Listo? Y cómo debe ser valorado de acuerdo a esa gravedad de esa enfermedad. No me voy a detener en esa estratificación por el médico general, el médico familiar, el médico internista y cuando ya está muy avanzado por el grupo de neumología. ¿Ok? Y esto va muy relacionado con intervenciones en cuanto a qué, psicología, nutrición, terapia física, porque estas enfermedades pulmonares evidentemente deterioran la condición física de los pacientes, deterioran el estado anímico porque se sienten muy ahogados, porque de alguna manera ellos mismos se alejan de la sociedad misma por esa limitación que tiene, por eso la necesidad de tener un enfoque integrado. Y esto, de alguna manera, es lo que queremos traer a colación hoy. Identifique, sospeche, identifique y remita un algoritmo que salva vidas. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy, el cáncer de pulmón tiene una mortalidad inmensa a nivel mundial, es el cáncer con mayor mortalidad y Colombia no es ajeno a esta situación. Por eso nos hemos unido varias facultades y sociedades científicas para establecer un algoritmo que permita hacer un diagnóstico temprano de cáncer de pulmón. Y por eso los neumólogos, cirujanos de tórax, médicos familiares, nos reunimos para establecer este algoritmo. ¿Y por qué? Como yo les comenté antes, el principal cáncer a nivel mundial que está matando, que tiene una mortalidad muy alta, ¿ok? Es efectivamente el cáncer de pulmón, ¿ok? En los dos sexos. En las mujeres, evidentemente, el cáncer de seno es el cáncer que tiene un número importante de casos, pero miramos en los pacientes de sexo masculino como el cáncer de pulmón es de los cánceres más diagnosticados. Pero si vamos a mirar la estadística de ambos, el cáncer de pulmón es el cáncer que más se está encontrando y que más mortalidad tiene. ¿Ok? Y aquí es importante esta cifra. Fíjense cómo la mortalidad de cáncer de pulmón supera más del doble al cáncer colorectal. Estas cifras son a nivel mundial, casi el doble, ¿ok? Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué es el doble? Porque lastimosamente lo estamos diagnosticando muy tardíamente. Por eso, lo que yo les comentaba, en considerar pacientes con tos de más de 15 días, que tengan exposición a tabaco, que tengan exposición a humo de leña, que tengan exposición a biomasa,
que tengan exposición a ciertos contaminantes que ya los vamos a hablar, como el radón, el asbesto, pues indispensable hacer un diagnóstico temprano de posible cáncer de pulmón. Esto es lo que yo les digo. Lastimosamente se está diagnosticando de una manera muy tardía. El 57% de los casos a nivel mundial se está diagnosticando de una manera muy avanzada, motivo por lo cual el tratamiento que se le puede ofrecer a estos pacientes no va a tener el mismo impacto que si se diagnostica a nivel temprano, un cáncer, un nódulo pulmonar, pequeño, sólido, que tenga unas características que de alguna manera puedan beneficiarse de un tratamiento temprano. Mire cómo la supervivencia de vida en los primeros 5 años es casi de un 60%, ¿ok? E inclusive más cuando hacemos un diagnóstico bien temprano de la enfermedad. Pero en diagnósticos tardíos, ¿qué es lo que está pasando? Tan solo un 5%. ¿Qué quiere decir eso? De 10 pacientes con diagnóstico de cáncer, se van a morir 9 en los próximos 5 años. Es una cifra catastrófica, ¿ok? Esto es lo que tenemos en cuanto a Colombia, como el cáncer de pulmón, a que hay una estadística, hay unas guías para el cáncer de pulmón desde el 2014, todavía no lo estamos diagnosticando de manera temprana y la mortalidad por cáncer de pulmón viene en ascenso, ¿ok? Y uno dice, bueno, pero esto está pasando en situaciones como es la parte de seguridad público-privada o la afiliación pública o la afiliación de contributiva. Miren cómo en las pacientes con régimen subsidiado y régimen contributivo, la situación es similar en el diagnóstico de cáncer de pulmón. Se está estableciendo un diagnóstico muy alejado a ese diagnóstico temprano. Fíjense como el diagnóstico o el estadio diagnóstico de esos pacientes, la gran mayoría está en el estadio 4, el 72% para régimen contributivo, 78% para régimen subsidiado, motivo por lo cual la mortalidad de esos pacientes es de un 90%. Tan solo incito un caso, ¿ok? De todos los casos que tenemos acá, tan solo un caso, y eso aplica para las dos, para régimen contributivo y régimen subsidiado, ¿ok? Entonces, evidentemente, dentro de la cuenta de alto costo, el país que estaba dentro de los indicadores de disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón, pues no se alcanzaron esas metas, precisamente por lo que yo les acabo de mencionar. No tenemos en cuenta que esos pacientes con factores de riesgo se benefician de un diagnóstico temprano, de una tamización, ¿ok? Y recordemos que tamización es herramientas diagnósticas antes de que aparezca la enfermedad, ¿ok? Qué estrategias podemos usar para disminuir el cáncer de pulmón? Que es lo que me comentaban al inicio de la charla. ¿Cómo disminuimos el cáncer de pulmón? Aquí hay 8 pasos para disminuir esa mortalidad por cáncer de pulmón. Evite la demora en el periodo diagnóstico y en el tratamiento. ¿Qué significa hacer un diagnóstico temprano? Y tan pronto tengamos el diagnóstico temprano, activar esa ruta de cáncer de pulmón para que lleguen equipos multidisciplinarios y aborden a ese paciente. Sí o sí tenemos que tener una herencia. Hay una herencia y una implementación de la guía del 2014, pero hasta ahora nos están dando un CUPS para hacer el estudio Gold Standard para tamización de cáncer de pulmón, que es el TAC de baja dosis de tórax, el TAC de tórax de baja dosis, ¿ok? Y considerar instituciones referentes para el cáncer de pulmón, ¿ok? Que tengan una experticia, que tengan ya experiencia, que ya tengan un número de casos importante para establecer un manejo idóneo, adecuado, pero por lo pronto temprano de la enfermedad. Necesidad de la confirmación patológica en pacientes con lesiones sospechosas, contar con un grupo de patólogos que tengan la experticia para, de alguna manera, esas biopsias que le llegan, no tener una diferencia en cuanto a conceptos y ese equipo multidisciplinario de estudios de patología sea como el gol estándar, que no dudemos de esa pericia por parte de estos equipos para hacer un diagnóstico temprano de cáncer de pulmón y la diferenciación del mismo. Eh, Como evidentemente sabemos que el diagnóstico de cáncer de pulmón lastimosamente lo estamos diagnosticando tarde, tenemos que tener un equipo de cuidados paliativos.
sí o sí para establecer una mejoría en cuanto a su calidad de vida, independientemente del estadio en que encontremos esos pacientes. Esos pacientes deben de tener una adecuada calidad de vida, tanto para el personal que está con el paciente, me refiero a sus familiares, como para el paciente mismo, e integrarlos en redes de apoyo. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida y que los pacientes tengan la oportunidad de tomar decisiones junto con el médico, que los pacientes se involucren en el diagnóstico, en los factores de riesgo, para que ellos también sean una difusión de estas herramientas que pueden de alguna manera marcar la mortalidad de nuestros familiares y, por qué no, de nosotros mismos cuando tengamos unas charlas como lo estamos haciendo hoy acá, de que, oiga, por allá me dijeron que si uno fuma, que si tiene una tos de más de 15 días, es importante hacer el diagnóstico de EPOC, pero también es importante hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón. ¿Cómo se realizaría estos diagnósticos de cáncer de pulmón? Entonces, evidentemente la tamización, vuelvo y le digo, grupos de riesgo, que son aquellos pacientes fumadores, aquellos pacientes que tienen una tos crónica, aquellos pacientes que tienen, que se expusieron a humo de leña, aquellos pacientes que han trabajado con asbesto por más de 10 años, con radón. Radón es un material que está en casas o en construcciones ya viejas, ¿ok? Que están sobre todo en los sótanos, que no tienen una adecuada ventilación. Esos son donde se encuentran ciertas minerales como el radón y que pueden tener de alguna manera un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Lastimosamente en Colombia no tenemos una edición de radón. En Estados Unidos ya todas las construcciones tienen que tener una medida de radón y vamos hacia allá a establecer una cuantificación de radón como un material químico que puede generar un cáncer de pulmón. ¿Ok? Ahora, yo les hablaba de herramientas de tamización, ¿listo? Esas herramientas de tamización es a qué personas les vamos a hacer ese TAC de baja dosis, un TAC de tórax de baja dosis. Entonces, son pacientes que no tengan síntomas, ¿ok? Que no tengan síntomas, pero que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de pulmón? Todo paciente en edad de 58 años con antecedentes de tabaquismo, más o menos con que han consumido 20 paquetes al año, evidentemente estos pacientes tienen que remitirse a un programa de cesación de tabaco. No, no es suficiente con decirles tiene que dejar de fumar porque sabemos que la intervención médica no funciona, sino evidentemente tenemos que eh, remitir a esos pacientes a un programa de cesación de tabaco porque es difícil eh, dejar ese hábito de tabaco cuando han estado por más de 10 años. Entonces, todo paciente entre edades de 50 años que tenga un índice de tabaco de más o menos 20 paquetes al año, o que no, yo fumé en algún momento, ¿cuánto tiempo dejó de fumar? Menos de 15 años, también ingresa al programa de tamización. Todo paciente con EPOC o con diagnóstico de EPOC es un paciente que tenemos que considerar que se le haga un TAC de baja dosis, o todo paciente que haya tenido exposición, los que han tenido por sus distintos trabajos exposición al asbesto, al radón, son pacientes que se benefician de el uso de TAC de baja dosis. ¿Ok? A esos pacientes, ¿qué le tenemos que hacer? Un TAC de baja dosis en el momento en que los identificamos, al año siguiente y a las 2 años, ¿ok? Siempre y cuando ese tag de baja dosis de en 0, 1 o 2. ¿Qué significa? Que son tags que no muestran lesiones que sugieran cáncer. Si por el contrario, ese tag de baja dosis, como lo ven ustedes en la mamografía, que la mamografía le describen ciertos parámetros para remitir al programa de cáncer de mama, pues el LUNRAX, la idea es evidentemente que si ese paciente tiene un LUNRAX positivo, que tiene cambios de TAC cambios de cáncer, sea valorado por el cirujano de tórax o por el neumólogo de manera inmediata, ¿ok? Si estamos en un área rural y no hay posibilidades de un neumólogo, del cirujano de tórax inmediato, que sea valorado por un médico internista, por un médico familiar o por un geriatra. ¿Listo? Esto es en el paciente asintomático, pero si sus pacientes están sintomáticos, ¿qué quiere decir? Tos con sangre, hemoptisis, pérdida de peso, que no tenga ganas de hacer las cosas, que esté disminuido en su composición corporal, que esté delgado, que tenga
la sarcopenia, que es la disminución de masa muscular, y que de un momento a otro haya bajado de peso, son pacientes que están sintomáticos y si tienen esos factores de riesgo, no tenemos que hacer un TAC de tórax de baja dosis, sino un TAC de tórax contrastado. Y si ese TAC de tórax contrastado salió positivo, ¿qué sí quiere decir positivo? Que es una lesión sugestiva de cáncer, inmediatamente se va para cirugía de tórax y el neumólogo. Si le sale negativo, pero como tiene síntomas y como tiene factores de riesgo, ese paciente el seguimiento con quién va a ser, con el neumólogo. Todo lo que les acabo de mencionar es una estratificación y una herramienta que la consideramos adoptar los médicos que formamos esta guía, las distintas sociedades que formamos esta guía, que fueron Sociedad de Cirugía de Tórax, Sociedad Neumológica, Sociedad de Geriatría y la Sociedad de Medicina Familiar. Hemos considerado que esta es la mejor herramienta para establecer un diagnóstico temprano de cáncer de pulmón y que el desenlace de esos pacientes, la supervivencia de esos pacientes en los primeros 5 años pueda superar el 90%, que en vez de ser 9 de 10 personas que diagnostiquemos cáncer de pulmón, 9 se mueran, estas 10 personas que diagnosticamos con cáncer de pulmón, la sobrevida de esos pacientes sean a más de 9 personas que tengan una sobrevida, ¿ok? Entonces, fíjense con esta herramienta cómo viramos en un giro completo de 180 grados a esa supervivencia, a esa mejor calidad de vida de sus pacientes y a ofrecerles una oportunidad en esos pacientes, tanto para el paciente como a la familia. Eso es lo que yo quería por contarles de antemano. Mil gracias. Vuelvo, le digo, esta herramienta de sospecha, identifique y remita es una herramienta que salva vidas. Muchas gracias.